Bien, ya estamos en el tema de dinámica de la partícula, unidad número 3 de nuestro libro de texto. En este momento lo vamos a resolver unos cuantos ejercicios relacionados con la segunda ley de Newton. Nuestro primer ejercicio. Una caja de 20 kilogramos se mueve en una superficie lisa. Se le aplica una fuerza de 5 newton al norte. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración de la caja? Lo primero es que se está moviendo en una superficie lisa. Eso implica que no hay fricción. O sea, que la única fuerza que está actuando sobre la caja es una fuerza de 5 newton. Entonces tenemos la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre la caja es de 5 newton al norte. La masa es de 20 kilogramos. Y la pregunta es, ¿cuál es la aceleración de la caja? Bueno, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa del cuerpo multiplicado por su aceleración. Como nuestra variable es la aceleración, entonces procedemos a despejarla. Primero vamos a trabajar con la parte escalar. Va a tener sumatoria de toda la fuerza dividido entre la masa de la caja. Todas las fuerzas que están actuando sobre la caja son simplemente 5 newton. Y la masa de la caja es unos 20 kilogramos. Entonces, tenemos que la magnitud de la aceleración es 5 entre 20. Vamos a obtener 0.25. 0.25 newton sobre kilogramo. Recordemos que un newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y todo eso está dividido entre, lo aquí abajo, entre 1 kilogramo. Entonces tenemos que la aceleración es igual, el kilogramo se cancela con el kilogramo, se simplifica. Y tenemos entonces que esto nos da 0.25 metros por segundo al cuadrado. Esa es la magnitud de la aceleración, pero como la pregunta es la aceleración, no la magnitud. Bueno, sí, la pregunta es la magnitud. Pero en todo caso, si nos preguntan por la aceleración, entonces sería 0.25 metros por segundo al cuadrado dirigida en el sentido de la fuerza, o sea, al norte, que es hacia donde está dirigida la fuerza que se está haciendo. Esta de aquí arriba sería la magnitud de la aceleración y esta sería la aceleración en sí. Recuerde que la aceleración es una unidad vectorial, es una magnitud vectorial donde hay que indicar tanto el módulo como el sentido. Nuestro siguiente ejercicio nos dice que una caja de 20 kilogramos se mueve en una superficie con fricción, el mismo problema pero ahora tiene fricción. Se le aplica una fuerza F de 5 newton al norte y la fricción es de 3 newton. ¿Cuál es la aceleración de la caja? Este problema es muy parecido al anterior, con el único detalle de que ahora tenemos no solamente la fuerza de 5 newton que está actuando sobre la caja, sino que también hay una fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción tiene un valor de 3 newton. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Tenemos una fuerza F que tiene un valor de 5.0 newton al norte. Y tenemos una fuerza de fricción que la escribimos así, Fr, que tiene un valor de 3.0 newton. La fuerza de fricción tiene sentido opuesto al movimiento. La caja se va a mover en el sentido de la fuerza F porque es mayor que la fuerza de fricción. Y como la fuerza F está al norte, la fuerza de fricción está totalmente opuesta, en sentido opuesto, entonces por lo tanto es hacia el sur. Y sabemos que la masa de la caja son 20 kilogramos. Entonces, por la segunda ley de Newton,
la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Mi incógnita es la aceleración. Entonces despejo la aceleración, que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo dividido entre su masa. Primero, lo trabajamos de manera escalar. Vamos a ver cuánto es la sumatoria de toda la fuerza y de una vez lo dividimos entre la masa. La aceleración es igual. La sumatoria de toda la fuerza es la fuerza de 5 newton, 5.0 newton al norte, la ponemos positiva, menos los 3.0 newton al sur. Y todo eso dividido entre la masa. La masa son 20 kilogramos. Entonces, la aceleración sería igual a 5 menos 3, tendríamos 2.0 newton, dividido entre 20 kilogramos. La aceleración entonces será 2 dividido entre 20, sería 0.10. Recuerde que el newton es igual a kilogramos, metro sobre segundo al cuadrado. Y todo esto está dividido entre kilogramos. Por lo tanto, la aceleración de la caja va a ser igual a 0.10 kilogramos. Se simplifica con kilogramos y me queda metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la magnitud de la aceleración. Para encontrar la aceleración, recuerde que es una magnitud vectorial. Tenemos entonces 0.10 metros sobre segundo al cuadrado, dirigida ¿hacia dónde? Bueno, la fuerza F que actúa hacia el norte vale 5 y la fuerza F que actúa hacia el sur tiene un valor de 3 newton. Por lo tanto, la caja se va a mover en el sentido de la fuerza de 5 newton, que es al norte. Es importante diferenciar entre esos dos tipos de resultados. Esta es la magnitud y esta es el vector aceleración. Continuamos con nuestro siguiente ejercicio. Tenemos una bicicleta de 30 kilogramos, desarrolla una aceleración de 0.25 metros por segundo al cuadrado al norte. ¿Cuál es la fuerza aplicada? Otro problema de la segunda ley de Newton. Tenemos la masa de la bicicleta, que son 30.0 kilogramos. Tiene una aceleración de 0.25 metros por segundo al cuadrado al norte. Entonces me están preguntando cuánto vale la fuerza. Dese cuenta que no preguntan la magnitud de la fuerza, están preguntando la fuerza en sí, o sea, el vector fuerza, que hay que tomarlo en cuenta a la hora de nosotros resolver nuestro ejercicio. Aplicamos otra vez la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de toda la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. Como mi incógnita es la fuerza, voy a tener la masa, que son 30.0 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que es 0.25 metros por segundo al cuadrado, al norte. Lo vamos a especificar de una vez. Entonces, la fuerza que actúan sobre, o la fuerza neta, que es la sumatoria de todas, vamos a tener 30 multiplicado por 0.25, tenemos 7.5 kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, es lo que llamamos newton. Y la fuerza está dirigida en el mismo sentido de la aceleración, hacia el norte. Y ya nuestro problema está resuelto. Continuando con el siguiente ejercicio. A un automóvil se le aplica una fuerza de 300 newton desarrollando una aceleración de 5.0 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa del auto? Otra vez, problema de la segunda ley de Newton. Tenemos que la fuerza aplicada, la magnitud de la fuerza, 300 newton,
la magnitud de la aceleración, 5.0 metros por segundo al cuadrado. Otra vez, segunda ley de Newton, la escribimos en forma escalar. La sumatoria de toda la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Mi incógnita ahora es la masa. Entonces, esta aceleración pasa dividiendo con la fuerza. Vamos a tener sumatoria de toda la fuerza dividido entre la aceleración. En nuestro caso, en este problema solamente interviene una fuerza, que es de 300 newton. La aceleración de 5.0 metros por segundo al cuadrado. Tenemos entonces que la masa va a ser igual a 300 dividido entre 5, que son unos 60 newton sobre metro sobre segundo al cuadrado. Tenemos que newton, recuerde que es kilogramo, metro por segundo al cuadrado, dividido entre metros sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado se simplifica y me queda que la masa es de 60 kilogramos. Estamos hablando de un carrito de juguete. No es un carro, un automóvil grande de lo que acostumbramos a montar. Bien, este problema tenemos que dice que si el auto del problema anterior se le duplicara la fuerza aplicada, ¿cuál sería la aceleración? Entonces vamos a verlo de nuevo. La fuerza fue de 300 newton y la masa del carro, que no va a cambiar, es de 60 kilogramos. Por lo tanto, si la fuerza la duplicamos, llegamos a 600. Tenemos entonces que en este caso la fuerza aplicada serían unos 600 newton. La masa del carro ya la conocemos, que la determinamos en el problema anterior, que son 60 kilogramos. Aplicamos otra vez la segunda ley de Newton. Dice que la sumatoria de toda la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Como nuestra incógnita ahora es la aceleración, despejamos la aceleración. La masa pasa dividiendo con la fuerza. Y nos da que la aceleración ahora sería 600 newton, que es la fuerza aplicada. Recuerde que newton dividido entre 60 kilogramos. Esto nos va a dar que la magnitud de la aceleración sería 600 entre 60, sería 10. Recordamos que newton es kilogramos, metro por segundo al cuadrado. Dividido esto entre kilogramos, se cancelan los kilogramos y me queda lo que es unidad de aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado. Esa aceleración, si la quisiéramos expresar en forma vectorial, sabemos que tiene el mismo sentido de la fuerza aplicada. Otra forma de visualizar el problema es por las relaciones entre variables. Si la sumatoria de toda la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración, dése cuenta que la relación que hay entre la fuerza aplicada y la aceleración para una masa constante es que las dos variables son directamente proporcionales. O sea, si una aumenta, la otra aumenta en la misma proporción. Si la fuerza se duplica, entonces la aceleración se va a duplicar, que es lo que ha pasado. Recuerde que en el problema anterior la aceleración era de 5 metros por segundo al cuadrado, ahora se duplicó porque la fuerza se duplicó, que es una forma de visualizar a través de relaciones entre variables. Tenemos nuestro siguiente ejercicio. Dice, a un carro de juego con una masa de 5 kilogramos se le aplica una fuerza de 1 newton durante 10 segundos. ¿Qué rapidez adquiere el carro a los 10 segundos y parte del reposo? Este es un problema que perfectamente lo podíamos resolver por relación de impulso, pero lo vamos a resolver directamente con la segunda ley de Newton. Es un problema combinado donde primero debemos de encontrar la aceleración del carro para después que se tenga la aceleración, entonces usar las ecuaciones de cinemática, la más apropiada, para poder determinar la rapidez que adquiere el carro durante el tiempo mencionado.
Primero encontramos la aceleración, para luego, después que se tenga la aceleración, entonces la usamos en la fórmula de cinemática. La masa del carro, 5.0 kilogramos. La fuerza que se le aplica, 1.0 newton. Todo esto ocurre en un transcurso de tiempo de 10 segundos. Entonces, por la segunda ley de Newton, sumatoria de toda la fuerza que actúa sobre un cuerpo, masa por aceleración, despejamos la aceleración y vamos a tener fuerza sobre masa. La fuerza que actúa sobre el carro es de 1.0 newton dividido entre la masa, que son 5.0 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración va a ser 1 dividido entre 5. Tenemos 0.20 metros por segundo al cuadrado. Esa es la magnitud de nuestra aceleración. Con esa aceleración, entonces, podemos encontrar la rapidez que adquiere a los 10 segundos. Recordando algunas de nuestras ecuaciones de cinemática, una de ellas es que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. Aquí el carro me dice que parte del reposo, o sea que si parte del reposo la velocidad inicial es 0, la rapidez inicial. Entonces tenemos que la rapidez final va a ser igual a aceleración por tiempo. La aceleración la determinamos aquí, 0.20 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo es 10 segundos. Por lo tanto, la rapidez final que va a alcanzar va a ser igual a 10 por 0.2, tener 2.0 metros sobre segundo. Ese segundo al cuadrado, uno de ellos se cancela con este. Me queda un segundo en el denominador. Esa es la rapidez a los 10 segundos que adquiere el auto. Sabemos que es un carro de juego. Nuestro siguiente ejercicio dice: un motociclista junto a su motor tiene una masa de 20 kilogramos. Determinar la cantidad de movimiento. Ya no estamos directamente, propiamente, digamos, en lo que es la segunda ley de Newton, sino ya en lo que es momento o cantidad de movimiento o momento lineal, como prefiera llamársele, no hay ningún inconveniente. Un motociclista junto a su motor tiene una masa de 200 kilogramos. Determina la cantidad de movimiento cuando se mueve a 5 metros por segundo al norte y a la misma rapidez pero al sur. La cantidad de movimiento, que se denota con la letra P, es igual al producto de la masa por la velocidad del cuerpo. Por ejemplo, un auto que está parqueado, que está estacionado, no tiene ninguna cantidad de movimiento porque su velocidad es 0. Ahora, desde que adquiere cierta velocidad, entonces ya la cantidad de movimiento va variando. En este caso, si la velocidad va aumentando, la cantidad de movimiento va a ir aumentando. Y recordad que es una magnitud vectorial. En el apartado A, tenemos que la cantidad de movimiento, primero trabajamos con la parte escalar, la masa del motociclista junto con el motor, 200 kilogramos. La rapidez en el apartado A, 5.0 metros por segundo. Muy fácil. Por lo tanto, la cantidad de movimiento sería 200 por 5, que son 1000. Sería 1000 unidades de kilogramos metro sobre segundo. Tenga cuidado que no vaya a creer que eso ahí es Newton. No. Para que sea Newton, el segundo tiene que estar al cuadrado. Respondiendo a la pregunta del apartado A, vectorialmente, la respuesta es entonces 1000 kilogramos metro por segundo
dirigido en el sentido de la velocidad. La velocidad en el apartado A es hacia el norte, por lo tanto la cantidad de movimiento está dirigida hacia el norte. En el apartado B, como la magnitud de la velocidad es la misma, el producto me va a dar los mismos 1000 kilogramos. Vamos a escribir entonces la respuesta directamente. Serían 1000 kilogramos metros sobre segundo, dirigido en este caso en el mismo sentido de la velocidad en el apartado B, que es hacia el sur. Y ya con esto el apartado A está resuelto y el apartado B. Dese cuenta que la única diferencia entre esas dos respuestas es el sentido, la parte vectorial, que es muy importante. Seguimos con nuestro siguiente ejercicio. Tenemos que una persona haciendo ejercicio se mueve con una cantidad de movimiento de 84 kilogramos metros por segundo al este. Si la masa de la persona es de 70 kilogramos, ¿cuál es su velocidad? Bueno, la masa de la persona, 70 kilogramos. La cantidad de movimiento, P, 84 kilogramos metros por segundo. Y mi pregunta, la incógnita, es la velocidad. Se cuenta que es una pregunta vectorial. Entonces, como P, cantidad de movimiento, es igual al producto de la masa por la velocidad, despejamos la velocidad de manera escalar, preferiblemente. La parte vectorial la involucramos al final. La cantidad de movimiento, 84 kilogramos metro por segundo, dividido entre la masa, que son unos 70 kilogramos. El kilogramo se simplifica con el kilogramos y tenemos 84 dividido entre 70. Eso nos da 1.2 metros por segundo. Como la pregunta es la velocidad, debemos escribirlo vectorialmente, 1.2 metros por segundo. La cantidad de movimiento tiene el mismo sentido de la velocidad, o sea, viéndolo desde otro punto de vista, el sentido de la velocidad va a ser el mismo sentido de la cantidad de movimiento. Por lo tanto, como la cantidad de movimiento es hacia el este, entonces la velocidad también debe de ser al este. Seguimos a nuestro siguiente ejercicio. Una pelota de golf de 45 gramos se encuentra en reposo. Se le aplica una fuerza constante de 9.0 newton durante 0.05 segundos. Me preguntan, ¿cuál es el impulso recibido por la pelota y la aceleración que recibe la pelota? En este caso, la magnitud de la aceleración. Bien, vamos a ver. Tenemos la masa de la pelota, que son 45 gramos. Esto hay que llevarlo al sistema internacional y sería dividiéndolo entre 1000, 45, entre 1000, que es la cantidad de gramos que hay en un kilogramo, obtendríamos 0.045 kilogramos. Se encuentra en reposo, la velocidad inicial es 0, se le aplica una fuerza de magnitud de 9.0 newton. Todo esto ocurre en un tiempo de 0.05 segundos. Me están pidiendo en el apartado A el impulso recibido. La fórmula de impulso
es igual al producto de la fuerza multiplicado por el tiempo que dura dicha fuerza. Igual que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Por lo tanto, como a mí nada más están preguntando la parte de no me dicen hacia dónde está dirigida la fuerza, entonces vamos a trabajar con el impulso de manera escalar y la aceleración también. Entonces la magnitud del impulso sería 9.0 newton, que es la fuerza, multiplicado por el tiempo que dura la fuerza, que es 0.05 segundos. Tenemos entonces 9, que es la fuerza aplicada, multiplicada por 0.05 segundos. Esto nos da 0.45 newton por segundo, que es una de las unidades del impulso. Digo una porque las unidades del impulso son equivalentes a las unidades de la cantidad de movimiento. La otra pregunta que nos están haciendo es la aceleración. Ese problema, la parte de la aceleración, como tenemos la masa, podemos resolverlo por la segunda ley de Newton. Sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por su aceleración. Despejamos la aceleración. Sumatoria de todas las fuerzas dividido entre la masa. Las fuerzas que actúan, nada más es una sola, 9.0 newton. La masa de la pelota de golf, 0.045 kilogramos. Y aquí tenemos la aceleración. Sería 9 dividido entre 0.045. Tendríamos unos 200. Decomponemos el newton. Kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Todo eso dividido entre kilogramos. Se simplifican los kilogramos. Y me queda que la aceleración es de 200 metros por segundo al cuadrado. Muy fácil el ejercicio. Aquí tenemos un último ejercicio en esta sección. Tenemos una pelota de fútbol se mueve con una velocidad de 2.0 metros por segundo al este. Se le aplica una fuerza de 90 newton durante un tiempo de 0.02 segundos en el mismo sentido, aumentando su velocidad a 6 metros por segundo. Me piden determinar el impulso que recibió la pelota, la masa de la pelota, la aceleración que recibió la pelota. Vamos a ver cuáles son los datos de lo que disponemos. Tenemos una rapidez, una velocidad inicial de 2.0 metros por segundo al este. Tenemos una rapidez, una velocidad final 6.0 metros por segundo al este. En el mismo sentido, me especifica. Tenemos una fuerza aplicada de 90 newton que me dice que esa fuerza fue aplicada en el mismo sentido de la velocidad inicial. Por lo tanto, la fuerza también es hacia el este. Y el tiempo transcurrido, 0.202 segundos. Entonces, como tenemos fuerza y tenemos tiempo, el apartado A lo podemos resolver con la fórmula del impulso que conocemos, fuerza por tiempo. La masa de la pelota la podemos resolver con la combinación de impulso y cantidad de movimiento. Empezamos con el apartado A. Impulso. Fuerza multiplicado por el tiempo transcurrido. De manera escalar primero. 90 newton, que es la fuerza, multiplicado por 0.02 segundos, que es el tiempo que duró dicha fuerza. Tenemos aquí 90 por 0.02 segundos
me dice que el impulso es 1.8 newton por segundo. La parte vectorial, 1.8 newton por segundo, dirigido en el mismo sentido de la fuerza, que es al este. Ese es el apartado A. El apartado B, me están pidiendo la masa de la pelota. Una de las fórmulas del impulso, vamos a escribir aquí el apartado B. Por un lado, el impulso es igual a fuerza multiplicado por tiempo. Y, remontando a la lectura de nuestro libro de texto, podemos ver también que el impulso es igual a la variación de P, o sea, la variación de la cantidad de movimiento, que es masa, velocidad final, menos velocidad inicial. Así. Entonces, como ya conocemos el impulso, con esta fórmula yo puedo encontrar la masa. Despejo la masa. Voy a incluir aquí arriba. Sería impulso dividido entre la rapidez final menos la rapidez inicial de manera escalar. El impulso lo hemos calculado aquí ya. 1.8 newton por segundo. Ese 1.8 newton por segundo lo podemos escribir de esta forma: kilogramos metros sobre segundo, porque las unidades de fuerza de newton por segundo son las mismas que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. La rapidez final es 6 menos la inicial, que es 2. Tenemos entonces que la masa es 1.8 kilogramos metros por segundo dividido entre 6 menos 2, 4. Procedemos a dividir 1.8 entre 4. Esto nos da 0.45. Ese metro por segundo se simplifica con el metro por segundo que está en el denominador y nos queda kilogramos, que es la unidad de medir masa. La aceleración que recibió la pelota, el apartado C, tenemos cambio de rapidez, tenemos tiempo. Entonces la aceleración sería rapidez final menos la inicial dividido entre el tiempo transcurrido. Lo hacemos aquí mismo. La rapidez final es 6 metros por segundo. Vamos a bajar un poco para tener más espacio. Vamos a resolverlo aquí. La rapidez final, 6.0 metros por segundo, menos la inicial, que son 2 metros por segundo, entre el tiempo transcurrido, que fue 0.02 segundos. Va a tener 6 menos 2 son 4, dividido entre el tiempo. Dividimos 4 entre 0.02 y tenemos que la aceleración es 200 metros sobre segundo al cuadrado. No se cancelan los segundos, se lo hago aquí. Metros por segundo, la parte que está en el numerador, dividido, lo voy a escribir en esta forma, entre este aquí, entre segundos. Lo dividí entre 1. En la división de fracciones se multiplica en cruz, 1 por metro, dividido entre segundo por segundo, segundo al cuadrado. Vea que no se simplifica. Como esa es la magnitud de la aceleración. Como la pregunta es la aceleración, entonces sería 200 metros por segundo al cuadrado
dirigido en el mismo sentido que está la fuerza. Mire lo que arriba. La fuerza está dirigida hacia el este, por lo tanto la aceleración es hacia el este. Dese cuenta que esa aceleración es positiva. Eso indica, concordando con los datos del problema, que esa aceleración está aumentando la velocidad. Y por eso aumentó de 2 metros por segundo a 6 metros por segundo.